Yo creo que un primer punto importante que tenemos que recordar si hablamos de impactos que tiene el norte sobre el sur es que vivimos en un mundo que es un mundo global y es único, es un único sistema, ¿no? Un único sistema económico y financiero a escala global y por lo tanto con fenómenos, poblaciones, territorios que son interdependientes y que cualquier cosa que pase en cualquier dimensión económica, social, cultural, política, tiene efectos e impactos en otras realidades de este sistema global. Es en este sentido que hablamos de norte y sur global, para dejar claro que no se trata de poblaciones que están en determinados países en el sur y otras que están en países del norte. Es más complejo ya que eso, porque podríamos decir que hay un norte global que es más o menos un 20% de la población mundial, que vive evidentemente en los países enriquecidos, pero también las élites del sur forman parte de este norte global, ¿no? Y luego tenemos un sur global, que es un 80% de la población mundial, que vive mayoritariamente en los países del sur, pero también es verdad que en los países del norte cada vez hay procesos de exclusión crecientes que dejan fuera del sistema a cada vez más gente, ¿no? Aunque la mayoría de la gente sigue estando en este norte global. Entonces, desde esta perspectiva, podemos contemplar que este norte global, su modo de vida, los modelos de producción y consumo, tienen unos impactos en el sur global. Esos impactos los podemos analizar en múltiples dimensiones, por ejemplo a nivel social, de condiciones de trabajo, de derechos humanos, ¿no? Todos los bienes y servicios que producimos para el norte global en el sur global pues se hacen en situaciones de explotación laboral, con impactos en las condiciones de vida, en los derechos humanos, etc. También hay, podemos considerar todas las necesidades del norte global como un metabolismo, ¿no? Todas las necesidades que tenemos en términos de energía, de recursos, a la extracción minera, el acaparamiento de petróleo, de gas que el norte global necesita llevar a cabo para satisfacer sus necesidades. Todo eso tiene unos impactos tremendos en el sur global, tanto a nivel de las condiciones de vida de las personas que viven en esos territorios, como de las condiciones de los ecosistemas en esos territorios. Luego, si analizamos, por ejemplo, los impactos ecológicos relacionados con los límites ecológicos que hemos sobrepasado, pues ahí evidentemente tenemos también muchísimos ejemplos de impactos en el sur global que son tremendamente negativos. Si pensamos, por ejemplo, en el cambio climático, quizás sea uno de los temas más conocidos en los últimos años, pues también el cambio climático es producto de que una minoría de la población mundial está emitiendo CO2 por encima de las capacidades de absorción del planeta. Es decir, estamos superando los límites que el planeta puede asumir de manera natural esas emisiones. En el caso de Estados Unidos, pues los superan en 10 veces, en Europa 5 veces. Y ese CO2 se va acumulando en la atmósfera, generando muchísimos efectos adversos y que son muy preocupantes para el futuro de la humanidad, como puede ser el incremento de las temperaturas, el incremento de fenómenos climáticos adversos o el incremento de la subida del nivel del mar, etc. Todos esos impactos negativos pues afectan mayoritariamente a las poblaciones del sur global, ¿no? Y se concentran en los países donde reside la población que no tiene en su mayoría responsabilidad en generar esas emisiones de CO2, ¿no? La deuda del crecimiento es una idea, un concepto, digamos, que surge de cruzar dos fenómenos, digamos. Por un lado, la crisis ecológica, es decir, el hecho que la humanidad ha superado las capacidades de carga del planeta y ese hecho nos enfrenta a un posible colapso en las próximas décadas. Y por otro lado, el fenómeno de las desigualdades globales y cómo se interrelacionan con esa crisis ecológica, ¿no? Y al analizar las dos cosas juntas, estos dos fenómenos, lo que me interesa sobre todo es apuntar a las responsabilidades que conlleva esta situación. Entonces ahí podemos ver que
Cuando decimos que la humanidad ha superado las capacidades de carga del planeta, eso esconde unas desigualdades muy importantes. Es decir, no todo el mundo tiene la responsabilidad de la misma forma sobre esta crisis ecológica y el hecho de utilizar más recursos y emitir más residuos que lo que la biosfera puede aguantar. Y esa responsabilidad se concentra en determinados sectores de la población mundial, que son justamente lo que hablábamos antes del norte y el norte global, ¿no? Este 20% de la población mundial, que es la que realmente sobrepasa las capacidades de carga, ¿no? Eso lo vemos claramente con indicadores como la huella ecológica, porque hay más o menos un 20% de la población mundial que vive por encima de las capacidades del planeta. En cambio, el 80% de la población mundial sigue viviendo por debajo de las capacidades del planeta, de estos límites ecológicos que nos marca la realidad física del planeta, y no comparten esa responsabilidad respecto a la crisis ecológica. En ese sentido, entonces, hablando de las responsabilidades, propongo hablar de una deuda del crecimiento, como en el sentido de que el modelo de crecimiento ilimitado del capitalismo que nos ha llevado a esta crisis ecológica, pues genera una deuda de los que concentran la responsabilidad, y la deuda del crecimiento pues permite, digamos, dotar de una carga política a los análisis de las desigualdades globales a la hora de analizar la crisis ecológica que estamos atravesando. La deuda del crecimiento, que engloba todos los tipos de impactos que podemos vincular al modelo de crecimiento ilimitado a escala global, es un abanico muy amplio que toca varias dimensiones de responsabilidades no asumidas y de impactos, y se pueden analizar desde diferentes perspectivas, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos obviamente una deuda ecológica que ya ha sido ampliamente estudiada y que conocemos muy bien, ¿no? Podemos abordar varias otras facetas de la deuda del crecimiento, como puede ser la deuda social. Esto pues tendría que ver con todos los impactos que tiene el modelo de crecimiento ilimitado en las condiciones de vida de las poblaciones en el sur global. Si poner solo un ejemplo, pues las zonas francas o maquilas, que producen en gran parte los productos que consumimos, por ejemplo, en el sector textil, ¿no? Y se concentran en Centroamérica, en otras partes del planeta. Pues toda la ropa que consumimos en el norte global, pues está producida en condiciones laborales con unos impactos sociales, incluso de derechos humanos muy importantes, con unos impactos negativos muy considerables, ¿no? También podríamos analizar lo que podríamos llamar una deuda cultural, en el sentido de que al extenderse a escala global el sistema de crecimiento económico ilimitado del capitalismo y los modos de producción del capitalismo, pues transforman completamente las culturas que existían anteriormente en los países donde se implementan estas nuevas formas de producción y consumo, ¿no? Podríamos analizar también muchos otros fenómenos, como podríamos llamar, por ejemplo, lo que puede ser una deuda histórica, ¿no? Si pensamos en que los orígenes de nuestros sistemas de producción, industriales, etc., pues hunden sus raíces en la colonización, ¿no? Y el expolio de los recursos, la esclavitud, muchas veces el exterminio de poblaciones enteras. Eso también pues sería otra parte importante de responsabilidades no asumidas por el norte global respecto al sur global. Yo creo que el principal reto que tenemos desde el ámbito de la cooperación internacional es superar una cultura asistencial que ha predominado en todos los modelos de cooperación y en la lógica de hacer cooperación, ¿no? Porque hay una imagen arraigada muy fuerte de que los problemas de los países del sur son problemas que obedecen a dinámicas internas, a carencias internas, y entonces que se trata de ayudarles a superar estas problemáticas, ¿no? Si tenemos un análisis desde las dinámicas sistémicas globales y sabemos que es un todo y con situaciones de interdependencia, y como vemos que hay impactos negativos
que tienen que ver con relaciones entre el norte y el sur global. El principal reto para mí es poder entender que antes que superar las carencias de los países del sur, de lo que se trata es de superar nuestros excesos, ¿no? Porque al final son los excesos del modelo de crecimiento económico ilimitado que explican gran parte, no todo, pero gran parte de los sufrimientos y del sufrimiento y de los impactos negativos que existen en los países del sur y que sufre la población del sur global. Bueno, quizás uno de los mayores retos que enfrentan las poblaciones del sur global a la hora de poder hacer frente a todas estas problemáticas sea también seguramente no seguir la misma senda que hemos seguido nosotros, no replicar los mismos modelos de crecimiento económico ilimitado, los mismos modelos de economía, de valores, a nivel cultural y de sociedades, basadas sobre todo en la mercantilización de todas las esferas de la vida, etc. Algunos ejemplos concretos, ¿no? Como el caso de países como Bolivia o Ecuador, que han sido muy valientes a la hora, por ejemplo, de plantear reformas constitucionales, constituciones como en el caso de Ecuador, donde se recoge hasta derechos de la naturaleza, ¿no? Son cambios importantísimos a la hora de concebir modelos de sociedades y poder hacer un nuevo contrato social que englobe la naturaleza, la sostenibilidad ambiental, la justicia social, etc. Pues a pesar de que hayan avanzado mucho en plantear estos retos, luego también vemos que en el día a día pues, se ven muy enfrascados en seguir con los mismos modelos basados en las industrias extractivas, etc. Y podemos ver que es muy difícil encontrar alternativas para generar recursos y poder atender las necesidades de la población. Entonces están viviendo contradicciones muy fuertes en este sentido y yo creo que son contradicciones que ejemplifican esta dificultad de tomar otro camino y no reproducir nuestros modelos, ¿no? Bueno, seguramente un reto importantísimo que tenemos es simplemente el tiempo, ¿no? Porque hace ya unas cuantas décadas que sabemos que hemos superado los límites naturales del planeta y que esto nos ha llevado a una situación de crisis ecológica que puede durar un tiempo, pero inevitablemente por las mismas leyes físicas de la naturaleza tendremos que volver por debajo de los techos ambientales, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo que sabemos esto, pero hay una incapacidad reiterada a tomar acciones respecto a esto, ¿no? Acciones que realmente reviertan esa tendencia, ¿no? Más bien todo lo contrario, esa tendencia se va agravando y acelerando. Entonces el tiempo que queda para poder revertir este camino es cada vez más reducido. Eso seguramente es una realidad muy angustiante y nos pone, nos enfrenta a muchas dudas respecto a las capacidades de la humanidad de poder garantizar un futuro más o menos digno para las futuras generaciones y también de aquí a pocas décadas, ¿no? Luego también yo creo que tampoco tenemos que caer en una forma de determinismo ecológico, ¿no? Los datos científicos que tenemos, que son abundantísimos, son terribles, asustan y son muy graves, pero tampoco podemos basarnos solamente en eso, ¿no? Porque al final el decrecimiento es una propuesta que no es una propuesta, o por lo menos yo no la concibo como una propuesta vinculada a un determinismo ecológico, ¿no? Aunque fuese posible crecer de manera indefinida, seguiría siendo indeseable en términos políticos, sociales y culturales.